que acaba de salir aún caliente del horno, por decir, Die Belofte van Sie Wederkomst, la promesa de su regreso. Y los autores son el doctor Lemmer Duplessis, que es profesor en teología. Él es uno de los predicadores carismáticos. Y Isaac Burger, que es el presidente de un enorme movimiento carismático. Nico Landman, él es el presidente federal de todas las iglesias pentecostales. Anton van de Venter, que es el moderador para la Full Evangelical Church of God, la iglesia plena evangélica o evangélicas de Dios. Esas son las personas de nivel más alto en este grupo. Allí están todos. Usted puede darles una mirada si lo desea. Y esto es lo que escriben en la página 158. El antiguo pacto fue anulado con la traición de Judas. Esto es un poco extraño. ¿Cómo podía ser anulado con la traición de Judas? Yo pensé que fue la cruz que cambió las cosas. Los que todavía intentan guardar la ley no han alcanzado madurez espiritual y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Yo pensaba que el Espíritu Santo convencía de pecado y de justicia, y que el Espíritu es dado a los que obedecen a Dios. Pero bueno, si la ley todavía se lee actualmente, debe de ser para personas aún no maduras. Esto es para incrédulos. Este es el único sentido en el cual la ley sigue siendo aplicable hoy. Los creyentes viven por medio del Espíritu y no están bajo la ley. Gálatas 5:25. Esto es muy enredado si usted confunde las leyes una con la otra. Las cosas se ponen peor. Los creyentes que intentan guardar la ley están en esclavitud. Pero los creyentes que viven en la plenitud del nuevo pacto están libres. Por lo tanto, es peligroso que los creyentes que viven en el periodo de la iglesia sean asociados con la ley. Las iglesias que leen los 10 mandamientos el domingo en su reunión traen a sus miembros bajo la impresión que todavía están bajo la ley y que deben intentar de guardar la ley. Los cristianos que hoy en día intentan guardar los 10 mandamientos obstaculizan el trabajo del Espíritu Santo y minan la pura esencia del nuevo pacto. Eso es muy interesante. Así pues, parece que entonces debemos salir y codiciar y robar y violar y cometer adulterio y asesinar y ser miserablemente groseros con nuestros padres y deshonrar a Dios, y así alcanzamos la madurez. ¿No es eso lo que dicen? ¿Eso tiene sentido? Eso no tiene sentido para nada. Y estas son las personas del más alto nivel. Estos son los moderadores y los presidentes de las iglesias más grandes. Esto es bien extraño. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien. Ese escrito, quien quiera que escribió eso, tenía obviamente un espíritu falso. Y no es de asombrar que cambiaron esos asuntos en las nuevas Biblias. La experiencia de Toronto, ¿qué es lo que esto implica? Leamos sobre esto. La bendición de Toronto para ablandar a los cristianos para que acepten a la nueva era. Benjamin Crane, ¿usted se recuerda de él? Él es el portavoz que representa a Maitreya. La persona que está representando a Maitreya, el Cristo de la nueva era, recientemente le preguntaron acerca de la bendición de Toronto. Su respuesta fue que él pensaba que la bendición de Toronto es una buena cosa. Y es, según él, el método utilizado por sus maestros espirituales para ablandar a los cristianos fundamentalistas para aceptar al Cristo de la nueva era cuando él aparezca. Esa es una declaración fascinante, digna de ser notada. ¿Quiénes son los grandes predicadores carismáticos en el mundo hoy en día y hacia dónde nosotros somos dirigidos en el mundo? Bueno, este hombre que se encuentra aquí es Rodney Howard Brown. Él era conocido como el barman del Espíritu Santo. Porque, bueno, así es como lo llamaron, porque la gente conseguía emborracharse en risa santa. Este hombre aquí es Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke es un predicador alemán que predica en África. Y él predica a millones a la vez. Él no se molesta con audiencias pequeñas. Él tiene audiencias enormes de 2 y 3 millones de personas a la vez. Y obviamente no caben en una sala. Él contrata a valles. Y ponen altavoces hasta el final del valle. Y entonces él tiene sermones de sanación
que consisten en gritar en muy alta voz a Satanás, diciéndole: Satanás, yo te maldigo, y te maldigo, y yo te pisoteo, yo te pisoteo, yo te maldigo, yo te pisoteo, y yo te maldigo. Y esto continúa, continúa y continúa hasta que todos están sanados. Eso es básicamente cómo funciona. La risa santa es otro fenómeno que es bastante común hoy en día. Abre los cielos, Señor, emocionalismo, muchos chillidos. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Las gentes se desploman después de que han estado riendo incontroladamente, han estado rodando alrededor borrachos y han estado llorando profundamente. No hemos podido parar algunas reuniones porque la gente estaba alabando a Dios y los testimonios son numerosos y variados. Es una fiesta gigante que se está llevando a cabo. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Esto me suena algo debajo a sí mismo, algo dejado a sí mismo. ¿Y qué sobre hablar en lenguas y todas esas cosas interesantes? Si miramos a este cuadro, el estar derribado por el espíritu, de la expresión en inglés slain in the spirit, es lo que ocurre en el yoga kundalini. Ahora, el yoga kundalini es una forma muy extraña de yoga, donde la energía de la serpiente se enrolla en la base de la espina dorsal y tiene que ser librada, y se libra normalmente a través de las partes inferiores del cuerpo. Y ya he dicho bastante, pues le da energía en lugares interesantes. Entonces, Subud, Qigong, Shakers, del inglés shake, agitar, pentecostales, todos ellos tienen la manifestación de ser derribados por el Espíritu, pero en la Biblia usted no encuentra eso. Si alguien era derribado en el relato de la Biblia, era algo demoníaco. La risa incontrolable se encuentra en el yoga kundalini, Subud, Qigong, Shakers, pentecostales. Sacudidas físicas se presentan en el yoga kundalini, Subud, Qigong, Shakers y pentecostales. Y los sonidos de animales, también usted los encontrará en todos ellos. Y los movimientos impulsivos espontáneos, también usted los encontrará en todos ellos. Reuniones como de reavivamiento en todos ellos. Y el hablar en lenguas está básicamente presente en todas ellas también. Y en la Biblia lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, el don de lenguas, estrictamente definido como idiomas extranjeros para proclamar el Evangelio. Así pues, esto es una cosa muy extraña. Algunos de los videos que les voy a mostrar esta noche, aunque pueden ser un poco perturbadores, pero es bueno que podamos ver las comparaciones y ver lo que realmente está sucediendo. Por eso tendremos que pedirle al Señor que nos proteja. Aquí estamos mirando en las religiones orientales, donde usted puede observar el golpear a los gongos. Esos son rituales de la adoración al sol y son muy comunes. Una forma de adoración que tenemos en el Oriente es la adoración a Suraya. Suraya es también el que viaja a través del cielo el 25 de diciembre con su carro, como nosotros celebramos la Navidad de la misma manera. El alzar los brazos es muy común en la adoración de Kundalini y en la adoración de Suraya. Y el de esperar la salida del sol, la adoración al sol de la mañana. Y aquí ese es el famoso templo de Karnak en India, donde usted puede ver a las mujeres haciendo sus danzas. Y bien, cada movimiento de la mano tiene un significado, y la mayor parte de estas danzas tienen una función esotérica y erótica. Y tienen que ver con la sexualidad, y a veces con una sexualidad extremadamente pervertida. Todas las estatuas alrededor de ese templo son absolutamente censurables. Allí están. Usted puede darle una mirada a ellas. He tenido que poner un cuadrito sobre cada una de ellas porque están literalmente súper pornográficas. Porque aquí es donde la energía llega. Es la religión antigua del culto al sexo, a la diosa Isis. Ahora, en el yoga kundalini, lo que sucede es que usted danza y se mueve rítmicamente a un ritmo muy fuerte, y después las fuerzas se empujan en las partes más inferiores del cuerpo, y una vez que esto sucede, entonces usted está abierto para que un espíritu entre en usted y le dé esta energía. Pero esto es una forma de posesión demoníaca. Incluso, no sé si deseo mostrarles este video, pero se los voy a mostrar de todos modos, y los que no deseen mirar pueden cerrar sus ojos. Este tipo de yoga, llamada la meditación dinámica, es una combinación de la nueva era que mezcla el hinduismo y la psicoterapia.
Este ejercicio incluye la respiración y la hiperventilación rigurosa. Está diseñado para despertar la fuerza de la serpiente llamada Kundalini.